Estas detenciones evidentemente tienen un contexto del accionar de las autoridades estadounidenses en relación con el crimen organizado. Se dan después de los golpes contra Néstor Isidro Pérez Salas, alias conocido como el Nini, el abatimiento del Chore, ¿no? Entre otras figuras que hemos visto, hay que decirlo, en las últimas semanas, en los últimos meses. Hay operativos que actualmente se están realizando en esto que se conoce como el Triángulo Dorado, donde mantiene presencia el otro líder criminal, el Guano. Sí. Hay que entender todo el contexto para ir desenrollando, Ale, de alguna manera lo que está ocurriendo en este momento. Información que la verdad sorprende, que la verdad... Sí, porque han pasado años, décadas. Quizás de la década, Luli. Quizás podríamos estar hablando de la detención de la década, indudablemente la más importante después del aseguramiento de Joaquín El Chapo Guzmán. O sea, es un personaje de enorme calado, es un personaje de enorme influencia, inclusive a pesar de su longevidad, de su edad avanzada. Bueno, protegía a quienes estaban ya moviendo en, vamos a decirlo así, en los hechos, en lo particular, la administración del cártel de Sinaloa, que ojo, también habría que decirse, Luli, qué va a pasar en esta región, cómo van a reaccionar las organizaciones criminales. Según se sabe ya también, acaba de ser llamado a sesión el Consejo el Gabinete de Seguridad de Sonora, para pues tratar de anticipar lo que venga en la zona. Ojo, estamos hablando de Sonora. Entonces, ¿sí? Seguramente Sinaloa, Sonora, tendrán problemas, tendrán reacciones violentas. Y pues bueno, es este reacomodo y también esta particularidad con la que trabajan los cárteles, que ante una detención de este tipo se hacen manifestar. No solo eso, Ale, hay que verlo, y la lectura política en este momento es inevitable, hay que verlo en el contexto electoral. Sí. Recordemos todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos en estas últimas semanas en materia electoral, el cambio de quien iba a ser el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Sale Joe Biden después de las críticas que ha tenido en las últimas semanas por su estado de salud, por la duda legítima, la verdad, de si estaba en condiciones de salud para ser presidente de la República, para ser candidato por el Partido Demócrata. Esto generó evidentemente una ruptura dentro del partido. Kamala Harris ya está siendo señalada dentro del Partido Demócrata como la posible candidata. Hay bastante unanimidad en ese sentido, no ha habido voces disonantes, no se sabe todavía con quién iría en fórmula, pero evidentemente el panorama electoral es clave en este momento. ¿Por qué lo digo? Donald Trump ha sido sumamente crítico con la política tanto de migración como de seguridad de Joe Biden. Lo hemos visto en los últimos discursos. Sí. Siempre con el estilo de Donald Trump, un estilo confrontativo, por decirlo lo menos, un estilo, sí, estoy siendo amable, Ale, pero justamente el tema de los cárteles ha sido materia de discurso de Donald Trump en las últimas semanas, no sé si lo recuerdas. Sí, porque inclusive responsabiliza, como tú bien dices, el crecimiento de la presencia de los cárteles, no solamente mexicanos, sino organizaciones internacionales, asiáticas, mexicanas, colombianas, centroamericanas, justo por la laxidad, dice él, y la torpeza, la incompetencia de Donald Trump y sus funcionarios, sus políticos. Pensemos que ha señalado al FBI, a la DEA, al Servicio Secreto, es decir, contra todo se ha ido y han dicho que finalmente, personas no capacitadas que han seguido la política de Biden han permitido que, Estados Unidos viva una crisis de seguridad y también, pues bueno, que han permitido que esta crisis de salud, particularmente por el consumo de drogas fuertes como el fentanilo, hayan crecido ante esta inacción o esta torpeza, dice Trump, de Biden y su gente. Y hay que decirlo, en ese sentido, Donald Trump ha puesto algo sobre la mesa que preocupa también de este lado de la frontera, y es la idea o la intención que si llega a la presidencia, él pondría a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. Esto cambia la jugada, cambia la jugada bilateral en muchos sentidos, y la primera de ellas es que de esa forma las fuerzas de seguridad estadounidenses podrían ingresar en territorio mexicano a hacer algún tipo de operativo por justamente tratarlos como organizaciones terroristas. Sí. Todo eso está en la mesa. Entonces, cuando hablamos de la captura o de la entrega del Mayo Zambada en Estados Unidos, en El Paso, Texas, ¿qué es lo que se sabe hasta este momento?
evidentemente todo eso tiene un papel, tiene un contexto y hay que desmenuzarlo poco a poco. Recordemos, como ya lo decíamos, es la historia de Sinaloa en sí misma. Fue en los 80 que empezó en la cúpula del narcotráfico mexicano. La cúspide, podríamos decirlo, fue en el 89, porque ahí detuvieron a Miguel Ángel Félix Gallardo, sí, quien, por cierto, ha habido algunas entrevistas en el último tiempo, ya muy grande, ya muy enfermo, en cárceles de Estados Unidos. Y en ese momento él toma un papel relevantísimo dentro del crimen organizado en México, particularmente en Sinaloa, particularmente en ese lugar. Y hay que decirlo, su nombre está en los expedientes estadounidenses desde hace al menos 40 años. Vamos a ir precisamente con los expertos. Vamos a ir con un enlace. Está Samuel González, experto en seguridad pública, en la línea con nosotros. Samuel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Y pues la primera pregunta sería, independientemente si se aclara que se entregó el Mayo Zambada o fue detenido por autoridades estadounidenses, ¿de qué perfil estamos hablando y cuál es la trascendencia de que este hombre quede tras las rejas, particularmente el Mayo Zambada? Bueno, pues es una detención importantísima, se haya entregado o haya sido una investigación del gobierno americano, es absolutamente relevante. Quiere decir que después de 40 años, uno de los fundadores de la organización criminal más importante del mundo, pues decide que no tiene más camino que entregarse a la justicia norteamericana, precisamente por las condiciones que están fijadas aquí en los Estados Unidos en la aplicación de la ley. Es un gran mérito para la autoridad norteamericana que lo ha perseguido durante tantos años y desde luego también para los mexicanos que han trabajado en este tema colaborando con los americanos en tantas investigaciones. Es un hecho muy relevante. Samuel, preguntarte también por el contexto que es parte de lo que platicábamos hace unos momentos aquí con Ale Broff y que tiene que ver con este panorama electoral. Evidentemente la narrativa también ha estado centrada en el tema de la seguridad, en el tema del crimen organizado. ¿Qué podría cambiar a partir de esta detención? Pues mira, aquí en los Estados Unidos el debate de la última semana ha sido muy relevante con lo que le pasó al presidente Trump y después obviamente el cambio hacia la candidatura de Biden hacia la vicepresidenta Kamala Harris. No cabe duda que el tema de esta detención pues llega en un momento muy importante para el debate norteamericano. Pues no se sabe hacia dónde conducirán el tema electoral. Ciertamente se ha incentivado, ha tenido una reacción muy importante estos días y creo que el tema de la frontera, el tema de la seguridad y el tema de esta detención, haya sido como haya sido, sea que se haya entregado o sea que haya sido detenido, que vamos a ver en las próximas horas, es muy importante y muy relevante, precisamente por la connotación del que estamos hablando, ¿no? Claro. El líder de los líderes, el que estaba atrás. El capo de capos le llamaban, Samuel. El capo de capos. El capo de capos, sin duda alguna. Y que además, el capo de capos, en 40 años logró evadir a las autoridades. Nunca antes sabía, bueno, hasta ahora no ha pisado la cárcel, está detenido, está asegurado, no está en prisión, está bajo custodia aparentemente en un aeropuerto privado de Texas. Pero Samuel, ¿qué había detrás de este hombre que pudo burlar la ley y además que a pesar del paso de los años y de la evolución de su edad, de llegar a los 76 años hoy, todavía tuvo un control importante dentro de la organización de la que fue fundador y socio? Sin duda alguna, es el histórico, es el fundador, es el desarrollador junto con los colombianos de varios mercados, el mercado de la marihuana inicialmente, luego el de la heroína, el de la cocaína, con sus relaciones con los colombianos, el fundador del Grupo del Pacífico y desde luego pues también
con sus vínculos en el tema del fentanilo últimamente, ¿verdad? Pues es la historia, es realmente la historia del tráfico de drogas por nuestro país y también es la historia, desafortunadamente, de la violencia, de los homicidios, de la guerra sin fin por el control de los territorios y obviamente de la corrupción. Así que se cumple hoy un término que significa esta persona que creó con sus familiares esta organización tan poderosa de tantos tiempos que tantas muertes debe. Samuel, déjame ir justo con esto, con lo que cerraba. Se cumple un ciclo, pero hay una discusión abierta e interesante, me parece, entre justamente analistas en materia de seguridad, en torno a lo que ocurre cuando detienen o eliminan, digamos, o neutralizan a una de las cabezas en los grupos criminales. Porque lo que pasa también es que empieza una guerra muy sanguinaria para ver quién será el próximo líder en esa materia. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Cuál es tu visión sobre este punto? Sí, es un tema delicado, siempre hay que tener cuidado, hay que pensar en las estrategias que vienen, hay que tener los elementos de prevención. Yo estoy seguro que en este mismo momento el gobierno mexicano se está preparando para tener controles en varias partes del país ante el cambio que se puede dar y una violencia que se puede generar precisamente por el control de mercados y territorios. Entonces es un punto importante, no sabemos realmente en este momento qué va a venir, si él designó o no a un sucesor, si lo planeó o no lo planeó en el tema de si se entregó o fue capturado, pero lo vamos a saber en los próximos días. Estoy seguro que en las próximas horas y días ustedes podrán discutir lo que provocará con este cambio. Ajá. Y esperemos que sea importante para México y para los Estados Unidos. Ahora, en ese sentido, el golpe a la organización, ¿cómo la anticipas tú? Todavía es muy temprano saber y dependería de todo esto, de cómo él quizás planeó, pensó en cómo se podría dar, ya sea su muerte, su vejez, su falta ya de presencia en la organización, una eventual detención o entrega. Pero ¿qué podría venir? ¿Qué tan fuerte es el golpe para el cártel de Sinaloa con la detención tanto de él como de este medio hermano de Ovidio Guzmán o de la entrega de los dos personajes? Pues es un cambio muy, muy importante. Es realmente el sometimiento de el más antiguo, más importante representante del cártel. Él lo dijo en alguna entrevista, ¿verdad?, que incluso después de su muerte el narcotráfico seguiría, pero incluso si lo detenían, ¿verdad?, así lo afirmó. Eso es una verdad, el narcotráfico no se acaba. Sí, sí. Hay mercados aquí en los Estados Unidos, hay mercados en México, pero sin duda alguna el proceso de esta persona con tanta información, con tanta experiencia y con tanto conocimiento en redes, en actividades, en control de territorios y de mercados, pues no cabe duda que es un golpe importante para la organización. Samuel González, agradecerte muchísimo, de verdad, este análisis, estos minutos de conversación. Por supuesto, dejamos las cámaras, los micrófonos abiertos para seguir platicando sobre este tema. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Igualmente. Seguimos.